visitamos a Pablo Fortuño, un piloto polivalente de rallies, de asfalto, de tierra y de slaloms. Lo visitamos en Saballés, un pequeño núcleo rural perteneciente a Nueno, en la provincia de Huesca, con vestigios de la época ibero-romana. Conduciendo hacia aquí, hemos entendido por qué este piloto oscense, miembro del Osca Motor Club, es un apasionado de los rallies. La carretera es de las que hacen apasionarte por el automovilismo o desear que termine pronto. Nosotros, obviamente, hemos disfrutado como enanos. Pablo Fortuño, tricampeón de Aragón de Rallys de asfalto 2014, 2015, 2017 y tercer clasificado en el aragonés de slaloms la temporada pasada, aunque en slaloms ya fuiste campeón allá por los años 2009, 2011 y 2010 en slaloms. 13 años en las carreras. Buenas tardes, Pablo. Gracias por este tiempo que te quitas de tus ocupaciones para hablar de lo que nos gusta, de los coches. Antes de entrar en materia de carreras, vamos a hacer una pincelada sobre Pablo y el automovilismo. ¿Desde cuándo te viene la afición al automovilismo? Bueno, pues la afición al automovilismo me viene desde, bueno, más que al automovilismo, a lo que era conducir, porque pues ya sea tractores, coches, lo que sea. ¿Vale? No me viene de familia ni de ningún amigo ni nada. Me gustaba mucho conducir. Y fue cuando empecé a ver los coches de rallies en la tele que me aficioné por completo al automovilismo. ¿Cuál fue la primera carrera que presenciaste en directo? ¿Carrera? ¿Rally o qué fue? Pues yo creo que fue, a raíz de verlo en la tele, el Mundial de Rallys, convencí a mis padres para que me bajaran a ver el Rally de Cataluña, allá por el año 98. Menudo rally, además. Menudo rally. Y desde entonces creo que solo me he perdido una edición del Rally de Cataluña. Rally Cataluña, que era en aquellos tiempos campeonato del mundo. Eso es, sí. Campeonato de España y campeonato del mundo. Yo siempre lo he ido a ver como campeonato del mundo. De lo mejor que había. ¿Habías probado el karting o algo que no fuera los rallies? ¿Habías probado en aquellos tiempos algo? No, cuando empecé yo había probado en karting, pero lo que se puede probar en un car de alquiler. Yo nunca había dado el paso a correr. Yo como empecé a correr fue en el 2008 en slalom, gracias a una fórmula de promoción que salió de Toyota. Y me apunté allí a través de la federación y conocí el slalom. ¿Quién te metió en este mundo de locos? En este mundo no me ha metido nadie, me metí yo solo. Yo solo me fui buscando dónde se podía correr, cómo, y así empecé. ¿Recuerdas dónde fue tu primera victoria en Scratch? Pues mi primera victoria absoluta sería en algún slalom, supongo que en el 2009 así, ahora no recuerdo. Y en rallies de asfalto, pues serían en el 2015 en el Cuencas Mineras, estaban mis cocheros. Uno que no ha ganado nunca una prueba de automovilismo, sin embargo es su pasión, ¿qué sensación tiene cuando sube al podio o cuando se ve primero en la general? Bueno, hombre, cuando te ves primero es una sensación muy buena, sobre todo pues de haberlo hecho lo mejor que has podido. 13 años en competición dan para mucho y no queremos perdernos nada. Según las webs especializadas, empiezas en esto de los coches allá por el año 2010, en el mes de junio, con un 205 GTI, en un rally sprint con Alberto Sainz, no tiene nada que ver con Carlos Sainz, de Copy, en el rally sprint de Cuencas Mineras. ¿Era tu primera carrera? No era mi primera carrera, fue mi primera carrera como piloto en rallies, pero empecé a correr en el 2008 en Tlaloc. Ahí es donde empecé. Luego en el 2010 dimos el salto a los rallies con la Copa Promoción. Con lo cual, he dicho 13 años, pero no, son 15 años en las carreras. 15 años, subido detrás del volante. Cuando tú corriste el primer rally, ¿habías preparado mucho? ¿Habías hecho muchos tramos? ¿Habías pasado por los tramos? No mucho. No, la verdad que no. Sí que tuve que trabajar bastante pues lo que son las notas, porque nunca había hecho unas notas.
trabajé en mis notas y para sentirme a gusto y eso, siempre eran los principios. Claro, claro. Quedaste, si no me han informado mal, 13º de 30 en tu primer rally. ¿Esperabas eso? ¿Hacer un 13º de 30? Bueno, no recuerdo exactamente el lugar que quedé, fue 13º, vale, pero estuve muy contento porque pues el debut que hicimos era en un rally bastante complicado y lo pasamos sin ningún problema, sin ningún apuro, sin ningún susto. Y luego sí que corríamos dentro de la Copa Promoción, no sé qué puesto logré, pero bueno, yo creo que fue bastante meritorio. Eh, en esa primera carrera, en ese primer rally, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes? El mejor recuerdo, pues, de disfrutar, de por fin llevar algo a cabo que llevaba años Dándole. soñando. Y en esa primera vez que llevas el casco puesto, lo llevas bien atado, tu copiloto está con los papeles en la mano, le tiemblen o no, tienes un señor delante de la ventana que te marca el 3, 2, 1. ¿Qué sentías en ese instante? Pues muchas ganas de salir al tramo ya, muchas ganas, sobre todo ganas de empezar a correr y quitarte esa presión de encima de decir lo haré bien, lo haré mal, la voy a fastidiar, ¿no? Y eso, y al final fue todo bien. Eso fue en junio, si no recuerdo mal. Meses después, en noviembre, vuelves al ruedo de los rallies en el Rally Sprint de casa, el de Nueno, aquí al lado. Haces noveno con tu sempiterno 205 GTI. Hiciste cuarto en clase 2, o sea que no está mal. ¿Era todo lo que daba el 205? Bueno, en aquel rally era, pues eso, pues imagínate, mi primer rally encima en casa, aquí en la carretera que me conozco perfectamente, pues la verdad que pasé mi primer año en rallies, le dimos bastante al coche, le dimos bastante caña. Aun con todo, duró más, ¿eh? Duró luego unos años más. Sí, luego corrimos hasta el 2012, creo, con Sí, Alberto. sí, sí, exacto. Eso fue en el 2010. En 2011 corres slaloms y corres en rallies tanto de copy como de piloto. Os ibais intercambiando el asiento. En tus comienzos de rallies, año 2010 y 2011, combinaste ambos asientos. Ese, el de copiloto, con este, el de piloto. Fuiste copy de tu copy habitual. En aquellos tiempos era Alberto Sainz, cuando corríais con el 205 GTI. ¿Por qué te cambiabas de asiento? Bueno, nos cambiamos de asiento porque ese año dimos el salto a la Copa Promoción, corríamos en slalom y dimos el salto a la Copa Promoción y decidimos de preparar un coche. Entonces, pues, como era todo A medias. a medias, pues el trato era que cada carrera uno hiciera el copiloto al otro y así empezamos. Y copilotabas a quien te copilotaba a ti. ¿Le corregías? Yo hubiera entrado, yo hubiera pisado. A lo mejor en el tramo no, No, pero pero lo piensas, lo piensas. Porque lo que te he dicho, pues no lo puedes soy evitar. muy piloto, entonces por eso ahora es que no lo paso mal. Lo paso mal. No cambiar de asiento ya. ¿Crees que se debería de pasar por el asiento del copiloto antes de ser piloto o mientras se es piloto? Hombre, yo creo que no sé si es imprescindible, pero desde luego es una buena cosa, sí, sí, porque luego aprendes mucho ya de haber corrido un rally, de montarte con alguien que ya lo ha corrido, que tiene la experiencia, que sabe hacer notas, desde luego sí, yo lo recomendaría. O sea que podría ser un piloto más completo si además por lo menos, has probado el asiento del Por copiloto. supuesto, porque así conoces los dos asientos, los dos trabajos y entiendes también al copiloto que hay que entenderlo. ¿Prefieres copilotar tierra o asfalto? Copilotar, pues preferiría tierra, Sí. sí, ¿Por qué? porque si te sales, Hay menos agujero. normalmente la tierra si te sales a un campo. Sí. En asfalto Hay agujero. Hay hay huerto. barranco, sí. Sí, sí. Cambias de coche en el 2012 el 205 por un AX GT. Y bueno, realmente la XGT fue con el coche que empecé a Ajá. correr en slalom, que era el que tenía yo para la calle y el que empecé a prepararme para correr slalom.
O sea que con tu coche de calle, además de ir al trabajo o ir a casa, corrías en slalom. Eso es. Con lo cual el slalom sigue siendo la manera más fácil o por lo menos menos cara de iniciarte en las carreras. Desde luego, por supuesto, con tener un coche, cualquiera que sea, con un casco de moto, te sacas tu licencia y a correr. Y no hace falta llevar barras de seguridad ni llevar nada. Claro. Con el AX, definitivamente digamos que ya te pasas a conducir más con él, porque el 205 ya no iba para más. No, el 205, a ver, yo empecé a correr los slalom con el AX y en el 2010 que salió la Copa Promoción, corríamos con Alberto en slalom y pensamos en preparar un coche, dar el salto a los rallies, Vale. preparar un coche a medias para poder correr los rallies de asfalto, en la Ajá. Copa Promoción. Entonces preparamos su coche, que era suyo, y nos íbamos turnando, uno de copiloto y piloto. Nos íbamos cambiando de asiento. Eso durante 2 temporadas, durante 2010 y 2011. Sí, porque en el 2012 tu primer asfalto fue con un Renault Clio Sport 2.0. Eso es. En el 2012 ya compré ese coche y ya corría todo el campeonato con ese coche. Y si no recuerdo fue en Naguarón. Si Sí, no me- mi debut fue 2012 en Aragón con ese coche. Mucha diferencia entre el AX, el 205 y el Renault Clio ya un poco más gordo. Mucha diferencia, sobre todo, aparte de la potencia del coche, con el Clio, con el Renault Clio ya llevaba ruedas de carreras, de competición, que en el 205 llevamos unas ruedas de calle que nos hacían llevar en la Copa Promoción, Sí, que ahí ya bueno. empecé a correr con ruedas de carreras y ahí la diferencia es notable. En el 2012 combinas además los rallies de tierra y los rallies de asfalto. Es más, hay un dato y es que en 2 meses haces uno de asfalto y uno de tierra con el mismo coche. ¿Cómo se hace eso? En 2012 pues, fue mi primera participación también en un rally de tierra, Sí. porque entonces recuperé la X que tenía para los slalom y lo adapté para poder correr en tierra. Hice mis primeras participaciones en tierra con ese coche. Ajá. ¿Qué tal tu primera experiencia en tierra después de haber ya corrido en asfalto siempre? Pues también lo estaba esperando mucho poder debutar en tierra porque a mí siempre me ha gustado mucho y también lo estaba deseando poder empezar en tierra. ¿Habías probado ya correr en tierra, aunque fuera por el campo, por tus campos, Bueno, por aquí por las carreteras de casa? algo habías hecho, por aquí por los caminos, ¿no? Con el coche. ¿Encontraste en la tierra algo que buscabas corriendo en asfalto? ¿Una sensación? En la tierra se encuentran cosas distintas al asfalto. Trabajas más con el coche, controlas más las inercias del coche, tienes que anticiparte mucho más, tienes que improvisar mucho más. La tierra, yo creo que como piloto lo hace más complicado. ¿Y más divertido o menos divertido? Para mí más divertido. Una curiosidad en tu palmarés. Hemos hablado de rallies de tierra, rallies de asfalto y hemos hablado de slaloms. Pero también corriste en resistencia, años 2017, 18 y 19. En el circuito, en las 24 horas de Ascari, circuito que está en Ronda, en Málaga, no en Ascari, Italia. Y hacías equipo con Temis, con Temis López, Omar y Moisés, Alejandro Díaz Concha, Sí. en fin. En este caso Temis tenía un BMW, un 320. Vale. Ese lo teníamos solo para circuitos. Vale. ¿Cómo te dio o cómo os dio? Porque conocemos a Temis y cualquier cosa. ¿Cómo os dio por decir, vamos a probar resistencia? ¿Por qué? Pues- 24 horas. Pues así fue, pues porque se le ocurrió a Temis y Temis nos hizo que fuéramos los demás. Nos lo puso en bandeja para que fuéramos. Ya pongo yo el coche, Exacto. pero venir. Vale. Disteis solo en que yo sepa, en el 2018, más de 380 vueltas. Para marearse fue aquello. ¿Cuántas diste, lo sabes? Ostras, yo no lo sé, no sé cuántas vueltas daría, pero sí que corrí 4 horas. 4 horas, 12, o sea, en 2 turnos de 2 horas. En 2 turnos.
¿Lo más duro qué fue? Lo más duro es cuando te toca de noche. De noche es cuando cansa más las luces Sí, del circuito, las Sí. luces de los coches de detrás, se ve menos, Claro. la tensión es mayor, claro, claro. más peligroso, No duermes, no duermes. porque por mucho que digan, no, descansa. No duermes porque al final, 2 horas antes de montarte tú en el coche, tienes que estar... Tienes que calentar. Tienes que estar al loro, Sí, despierto. claro. Y 2 horas después, y cuando te bajas, entonces sí que No hay quien duermes, duerma. porque hasta que no se baja la adrenalina no duermes. Claro. ¿Repetirás o qué? La experiencia. Bueno, si vuelve a surgir la experiencia, sí, a mí el circuito también me gusta mucho. Hablaremos con tenis. ¿Cómo es el circuito de Ronda? Es muy rápido, pero tiene zonas como si fuera un tramo de un rally de asfalto. Hostia. Tiene zonas también muy dadas. Al final, yo creo que es una recreación de curvas míticas de todos los circuitos Vale. del mundo Vale. y las han adaptado ahí con que no es un circuito que es todo el rato Sí, lo mismo, sino sí, que sí. dentro de la propia vuelta Sí. hay muchos cambios de ritmo, muchas curvas distintas. Si este año el próximo año que participéis, iremos, sobre todo para irnos a unos días a Málaga. Claro, hombre, siempre viene bien. En el 2022 dejas los rallies, ¿por qué? El año pasado tuve una avería en el coche, en el BMW, y bueno, aquí como nos lo hacemos nosotros, pues tardé todo un año Claro. en repararlo y ya no corrí. Sí que seguí todo el campeonato de slalom. ¿Con Que- qué? Con el Renault Clio que Ajá. tengo y con el de Marta Cabello, nos íbamos turnando cambiando el coche. Esta temporada, 2023, has corrido en los dos rallies de tierra que se han celebrado y marchas segundo clasificado, es decir, estás rascando. A ver, ¿vas a correr los 5 que faltan? Sí, la idea es este año hacerlo, si no falla nada en el coche ni hay nada extra, correremos toda la temporada. ¿El objetivo es ser campeón de Aragón? Bueno, siempre el objetivo, Objetivo este año. es quedar lo más arriba posible. Vale. Sí. Vale. Y además de los rallies de tierra, en los cuales te deseamos lo mejor, ¿vas a hacer slalom? ¿Vas a hacer alguna cosa más? Y correr toda la temporada con el BMW y luego aparte pues organizamos el Rally de Nueno, Es verdad. o sea que estamos entretenidos. El rally de Nueno, que es ya. Eso, y luego aparte hago de coche cero en todas las pruebas de asfalto de Aragón, Con Marta Cabello. con Marta Cabello. Vaya O sea dos. Y hasta aquí el tiempo en el que hemos podido conocer una experiencia tan interesante como la de Pablo Fortuño dentro de un coche de carreras. Te agradecemos muchísimo el que nos has dedicado ese tiempo y te deseamos lo mejor para este 2023. Te veremos pasar por las carreras. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a vos. Gracias.